Amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, días, el momento que nos estén acompañando. Un especial aquí, un especial con gente que no toca ni siquiera presentar, ustedes ya lo conocen, históricos del periodismo ecuatoriano, para hablar de lo mejor de la historia de nuestro país, justamente el mejor 11, con un equipazo aquí muy bien rodeado en este especial para Estudio Fútbol. Vamos a arrancar por orden de edad. No sé por orden de edad. ¿Cómo anda, Fabián? Gracias por acompañarnos. A ustedes también, muy amables. ¿Se acuerdan ese programa que había español 300 millones? Yo creo que aquí hay más de 300. Más o menos. Pocho, ¿cómo anda? Bien, José Alberto. Ok, me da más de 300, muchos más. Ahí hay como 60 y pico. 29. Acá hay otros 60 y algo. medio. Acá con Carlos Víctor andamos entre los 58 y 60. Yo soy juvenil. Baja el promedio. Bajo el promedio, por suerte. ¿Tantuco cómo anda? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación aquí con grandes amigos y yo desde muy chico los veía a ellos, para mí es una satisfacción grande. Chinito, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, contento de reencontrarme con grandes amigos y compartir aquí un buen rato para hablar de fútbol. A ver, la idea de esto de aquí nace, le cuento un poquito a la gente. Cuando nosotros veíamos este 11 histórico, el equipo A, B y C, que armó la France Football de los mejores de la historia, y dije, a ver, hay que armar algo parecido pero con el fútbol ecuatoriano, y qué mejor si tenemos nosotros a referentes que han visto un montón de fútbol, mucho más fútbol que yo, no les estoy diciendo viejos, experimentados, para que hablen justamente de aquello. Nosotros con la redacción de Estudio Fútbol armamos uno, que lo estaremos poniendo después, que tiene que ver con números, estadísticas, presencias, y queremos hablar justamente de aquello. A ver, vamos a hablar de arqueros. Quiero arrancar con Carlos Víctor, porque justo le mostraba a Carlos Víctor el que habíamos armado con la redacción, y él me dijo, no estoy de acuerdo con el arquero. La redacción de Estudio Fútbol armó con Ceballos como el mejor arquero de la historia del fútbol ecuatoriano. ¿Para usted cuál es, Chino? Partamos de algo. Yo valoro mucho lo que no vi, lo que vi, conocí y aprendí. Y dentro de lo que no vi, siempre he leído y he preguntado a historiadores del fútbol que los vieron, como Ricardo Vasconcelos, lo cito al ejemplo. Y me he convencido por lo que vi, por lo que he conversado con gente también hasta en la época, algunos de ellos todavía vivos. El mejor arquero ecuatoriano para mí de todos los tiempos se llama Alfredo Bonar. Alfredo Bonar. ¿Para usted, Pocho? Mira, yo sí quiero dejar muy en claro y siempre separar lo que es estético de lo que es objetivo. Lo estético es de gustos. Hay gente que les cantaban las voladas de Bonar. Yo creo que todos los arqueros han volado, pero yo manejo también un viejo axioma en el fútbol de que un equipo sin un buen arquero no es campeón. O sea, así de simple. Para ser campeón se necesita tener un gran arquero, y cuando hay un arquero que acumula demasiados logros quiere decir que es extraordinariamente bueno. En ese sentido yo no creo que hay la menor duda de que el de mayores pergaminos se llama José Francisco Ceballos, y comencemos a señalar. En primer lugar, ganó por lo menos 4 torneos nacionales, 3 seguros con Barcelona y 1 con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Los 4 títulos internacionales. Ya, con Liga, aparte además. tiene los 4 títulos internacionales, de los cuales fue partícipe directo de la Copa Libertadores. No recuerdo con precisión si también en la Sudamericana, aunque creo que ese partido lo tapó Domínguez, pero la campaña sí la tapó Ceballos, y en una de las recopas. Pero el hecho de haber ganado la Copa Libertadores y además bloqueando penaltis. Fue integrante del Barcelona, bifinalista de Copa Libertadores de América. En el 90 como tercer arquero y como absoluto protagonista en la final de 1998, en donde también con grandes actuaciones llevó a Barcelona a la final. Fue el primer arquero histórico de nuestra selección en una Copa del Mundo, pero además coadyuvó mucho para que Ecuador llegue a esa Copa del Mundo. A mí me tocó, por ejemplo, en ese partido con Brasil, que una de las joyas de la narración futbolística que tenemos en nuestro país, una precisamente con Fabián, que Fabián, ahí sale eso de las manos del Ecuador cuando le bloquea 2 veces a Romario una pelota. Ese tal vez es uno de los mejores apoyos de la historia del fútbol ecuatoriano. Pero es que nace de esa jugada en donde le bloquea a Romario, pues fue protagonista, excepto el partido en Montevideo, que le fue muy mal, el resto fue protagonista absoluto de esa clasificación. Entonces, lo que logró Ceballos no lo ha logrado ningún arquero en la historia del fútbol ecuatoriano, por tanto, para mí no queda la menor duda de que es el mejor de todos los tiempos. ¿Las manos del Ecuador? Las manos del Ecuador, sí, fue un momento de inspiración y Pancho me lo ha agradecido en más de una ocasión. Porque es una marca eso ya. Es una marca, efectivamente. Agregándole a los logros que ha tenido José Francisco Ceballos, tiene también un vicecampeonato mundial de clubes. Claro. Contra el Manchester United. Universitaria y contra el Manchester United. En donde solo CR7 le hizo el gol. Claro, exactamente. Entonces, bueno, Pocho ya hizo una reseña, porque hemos tenido buenos arqueros. Pablito Ansaldo,
que en paz descanse, Alfredo Bonar, Correcto. que no tuve yo la oportunidad de verlos. A Pablo ya lo conocí yo cuando entrenaba, cuando era técnico. Carlos Luis Morales, que ha sido también otro gran referente, que en paz descanse. Acá la redacción, por ejemplo, ponía a Carlos Luis en el segundo lugar, Ya. por números, estadísticas y demás. Ojo, Entonces- que quienes consideran a Pablo Ansaldo. Sí, también, obvio, también, merece también. su consideración. A él se lo alcancé a ver tapar yo. Pero a Pablo, a Pablo también yo lo quería muchísimo, ese sí era mi gran amigo, Pablo Ansaldo, pero también un poco lo mítico del momento aquel en que no quiso salir del campo de juego, que fue un acto heroico, pues también El irresponsable. partido que lo lesiona Campos. Fue un acto heroico, pero irresponsable en doble sentido, en la parte humana y en la parte futbolística. En la parte humana, porque pudo haberse muerto y manejaba ese concepto que a todos nos emociona de que salgo muerto, antes de salir de la cancha salgo muerto. Pero asimismo también fue irresponsable futbolísticamente, porque en esa época no había cambios. No habían cambios, Pero todos los equipos tenían siempre un jugador entrenado para tapar, y en este caso era Luciano Macías. Sí. Y ahí lo que correspondía era que Macías asuma el arco, Tal cual. porque no se podía era imposible moverse para Ansaldo. Para usted, entonces, Fabián, es Pancho. Pancho se va. Pancho, para usted, Tuki. Yo no tengo dudas ahí, Alfredo Bonar Jara, porque lo alcancé a ver en su última época, en sus últimos años en Patria, pero así mismo, como decía Carlos Víctor, por referencia de lo que me contó mi padre, básicamente, y lo que tuve oportunidad de conversar con Don Richard y con otra gente, pero yo sumo a eso que ha sido el único arquero ecuatoriano que ha sido elegido como el mejor en una competencia sudamericana. En una competencia donde estaba Riquelme, estaba el Sapo Límite, donde estaban los grandes, y realmente ahí sí concuerdo con la reacción de ustedes. Muy El bien. segundo para mí en la historia, Es Carlos Carlos Luis. Morales. Sí. Por ejemplo, pues así como Carlos usted hablaba de Luis su Morales. padre, para Ah. Tuki. Así como usted hablaba de su padre, yo también hablé con mi padre antes de venir a este programa. Y él A mí me me decía, preguntaste quién va segundo para mí. te lo digo, Chino, encantado. Carlos Luis Morales. Carlos Luis Morales. Sí, yo también estoy con Carlos Luis. Por ejemplo, mi papá me decía, no sé si un poquito por el cariño, públicamente en el MLX, te decía Ñato García. Ñato García, extranjero. extranjero, sí, pero que lo ponía ahí. Es que no Bueno, me esperaba. en este caso me toca desempatar entonces, señores, y yo sí creo que el número uno es José Francisco Ceballos. Para ir también armándolo, así que si puede ayudarnos ahí la gente con Kevin, ir armando también el 11. A ver, arranco con usted también, Tuki, para ir en orden. Pues hay 2 Bonar, 2 Ceballos Y tú yo desempataste. el desempate con Ah, ok, Ceballos. ya. Ceballos. Ya. Como Eh, presidente para- de la Asamblea, voto dirimente. Carajo, Voto dirimente. voto dirimente. Por izquierda, ¿cuál es el mejor de la historia, Tuki? En Mejor lateral izquierdo, lateral. no tengo dudas, Luis Enrique Capurro Bautista. Sí, señor. ¿Alguien duda de eso? No. No. O sea, Para por, mí, por Luis capacidad Capurro. futbolística, y los quiero escuchar. O sea, para nuestra generación, que no lo puedo ver mucho a Capurro. No, Capurro pero- era, tal vez puede ser el mejor lateral de la historia del fútbol ecuatoriano por izquierda, por la derecha, en todo. Primero Se jugaba acomodaba en ese puesto. En los 4 Sí. puestos. Pero él era derecho. Así es. No fue zurdo como Walter Ayoví, como Fausto Klinger, ¿Quieres que te como lo Juan compare? Maldonado. ¿Quieres que te lo compare? O sea, a ver, comparo, te digo, en calidad, porque es un Sí. lateral de calidad. Como dice Fabián, maneja la derecha y tiene esa entrega, ese enjunto difícil llevártelo en el mano a mano, peleador, y sube, apoya, desborda, todo. Mario Pineda. Mire, Claro, ahora, es les digo una comparable. cosa. Ya. ¿Por qué lo ponían en la izquierda a Capurro? Porque Capurro era un jugador que manejaba los dos perfiles. Así es. Exactamente. Entonces, el marcador siempre marca a su extremo perfilado y Tal tenía cual. una facilidad, tanto para arrimarlo contra la raya y neutralizarlo, como también con su pierna derecha, la más hábil para contrarrestar Pero las no diagonales. hay que olvidar Entonces, ese detalle. ese Ya. fue el aspecto importante de Dusan Aquí Draskovic. coincidimos todos con que es Capurro. Sí. ¿no? Yo- Todos. Capurro. Por ejemplo, Y te digo algo más, José Alberto, que tú no lo viste, tú no lo alcanzaste a ver. Pero respeto Nosotros la lo historia. alcanzamos a ver. Nunca, y lo transmitimos en montón de partidos. Nunca lo vi perder un mano a mano. Jamás. Nunca. Ahí está. Con ningún Nunca. rival. Cuántalo todo. Con ningún- Nunca. ¿Y qué rivales que Habían enfrentó? punteros en esa época, comenzando por Caselli, por ejemplo. ¿Qué rivales que enfrentó a los sí. brasileños? Y por arriba, Barbadillo. su centro de gravedad en lo alto, era imposible virarlo. Era- Tenía resorte. Mira, en los pies. solamente Wellington en algo lo Ortiz, a superó eso tenía que marcar. Luciano Macías a Capurro en la historia, que es para mí el segundo mejor de todos los tiempos, Ya. que tenía más gol que Capurro, Sí. Luciano Macías. En lo único que lo superó. Ahora, Capurro, Ese era puro pero corazón Capurro tiene también. otra cualidad que no le hemos mencionado aquí, que vale la pena a las nuevas generaciones especialmente. Te jugaban los 4 puestos de la defensa igualito. Sí. De hecho, en la Fue Copa central. América, en la Copa América de Chile 91, que nos tocó transmitir, ahí coincidimos con Fabián Así y con es. Carlos Víctor, Dusan armó con Capurro y con Byron Tenorio atrás. Ok. Oliver Quiñones por izquierda y Montanero, Montanero por derecha. derecha. Pero Puro, qué- pero puro qué defensa defensa. central. Mi segundo, La mejor defensa de la Copa América. por mi Claro. cierto. segundo después de Capurro, Walter Ayoví.
en la redacción está tal cual lo que acaba de decir Fabián Gallardo. Pero ahí yo me inclino con lo que dice Antuco. Yo me voy con Luciano Macías Argencio, porque fue símbolo de garra, de temperamento, de ñeque. Además fue el primer marcador de punta que arremetía, que iba en avanzada. En esa época los marcadores de punta llegaban a la mitad de la cancha y entregaban la pelota. Antes de existir Luis Capurro existía Luciano Macías. Él era indiscutido. Después de Luciano aparece Capurro, tenemos que elegir uno Capurro y yo estoy con Luciano Macías como siempre. Y tercero Walter, Y entonces. no quiero dejar, a ver, cuidado, no quiero dejar, Walter yo vi por lo que dio para la selección, pero no quiero dejar de reseñar o resaltar a dos grandes marcadores de punta que no pueden quedar fuera por lo menos de la consideración. El uno, Fausto Rocola Klinger, Sí, Claro. en el Deportivo Cuenca de los 70 y Barcelona de los 80, armando una gran camaradería y dupla que en paz descanse recientemente con Donald Iván Caicedo, eran los compadres del alma. Y el otro gran marcador de punta que tuvo el fútbol ecuatoriano por el sector izquierdo se llama Hans Maldonado. Tremendo marcador de punta. Lo de Maldonado Hizo también un era gol de espectacular. penal en el 2-1 Sí, pero en Buenos Aires, que tuvimos la suerte de transmitir. Después- De los Arturo, laterales ¿verdad? izquierdos de la historia del fútbol ecuatoriano, el de mejor pegada, el que Maldonado. acaba de nombrar él. Hubo otro Maldonado. gran lateral izquierdo, Ramiro Tobar. Ramiro Tobar. Sí, Ramiro Sí. Tomás. Popular jugador. Sí, también ¿Dónde jugaba de jugaba? marcador central. O sea, ¿en qué equipo jugó nomás Tobar? En Solo el Liga equipo Quito. Deportivo Cuenca también. En el Cuenca, se perdón, inició en la en el Católica. Cuenca también. Sí, Ojo, se Católica, inició en la Católica. Católica. Y si ya hay chancecito para alguien más, su papá. Ya, Pocho, ya te va a subirlos a todos. No, pero su papá, pregúntele a su papá, le decían el maestro, a Jesús Memín Ortiz. ¿Y sabe qué? Sí, mi amigo Acá, Ortiz. justamente en la lista, aquí está, mi amigo Ortiz. Sí, Memín Ortiz. Pero es una lista muy azul. No, es claro, pero claramente. La alineación ideal de Pancho es Claro, pero casi. Pero bueno, a ver, lateral derecho, ¿qué arranca usted, Fabián? Mejor lateral derecho de la historia. Sin ninguna duda, y yo espero que me apoyen. Ulises. Pero por supuesto, Sí, sí, ahí no hay la menor duda. Total, no hay total, punto de total. comparación. Ulises Él de sí la está Cruz. varios escalones arriba de. Ahí no estoy de acuerdo. ¿Y sabes cuál es la respuesta para ir más jodida? Sí. Que no tengo segundo, ¿no? No, ahí no, Me ha costado ahí tener un no segundo estoy de lateral. acuerdo. A ver. Yo a Ulises lo tengo aquí en mi segundo, aquí está. ¿Y cuál es el primero? El primero Flavio Perlaza. Sí, a mí me Mejor encantaba. lateral derecho. Sí, a mí me encantaba. a ver, Como jugador, no por trayectoria. pero es como que jugador la futbolista. trayectoria ayuda para este tipo de cosas. A ver, pero por trayectoria. Vamos Es por- que la trayectoria te. A ver, vamos te como confirma jugador, las teorías. vamos como jugador. Ulises de la Cruz era un jugador extraordinario. O sea, la cantidad de goles que hizo Ulises de la Cruz no la hizo ni O Flavio sea, ni él otros encarnó marcadores. el lateral moderno. Así, el lateral Sí, moderno. A tal punto, ustedes deben de recordar, porque debe haberle pasado esto a Fabián y a Carlos Víctor, que además los tres coincidíamos, hicimos equipo en Japón-Corea. Acuérdense que hasta íbamos juntos a los entrenamientos y los italianos se acercaban a preguntarnos Solo por por Ulises de la Cruz. Solo por de la Sí, Cruz. por- O sea, los italianos decían, oye, y este de la Cruz, que va a jugar de la Cruz, Sí, está de solo por titular. De la Cruz. Pero pregunta por Caviedes, pregunta por Delgado. No, nos preocupa de la Cruz. O sea, les preocupaba técnico era- ofensivamente el marcador el del técnico Ecuador. era Para Antonio. llegar al primer mundial, Y él hablaba en las Ulises, ruedas de prensa por de la Ulises, Cruz. Sí. con sus desbordes y sus centros, hizo ganar muchos puntos a la selección. Además, escúchame, fue el primer marcador de punta que clasificó al Mundial de Fútbol con Ecuador. Con un detalle importante. ¿Cuál tú es que importante en ese ya, proceso? Tú que manejas estadísticas, Antuco, y no creo que haya otro jugador sudamericano con esa marca, o puede ser de que ya exista. Jugó el 100% de los minutos de la primera eliminatoria. Eso, Los 18 no salió nunca, ni un segundo. A ver, ese dato no sé cuál. ¿Qué Los dice? 18 Desde el partidos. principio a fin jugó todos los minutos y segundos de esa eliminatoria. No Ya salió ni un éramos el segundo. todo contra todo. Claro. Ya éramos el todo Y ese contra dato todo. también, Tuki, refuerza mucho más que además era un tipo limpio para marcar. Era un tipo inteligente. O sea, porque a mí, Ulises de la Cruz, yo estoy Es completamente que, con no, usted que yo Ulises te digo centro algo, de- le faltaba la maña para Era- para Por eso es que Robinho lo bailó ya en su parte final. que Sí, si no, sí, no lo correcto, vale. mi amigo. Un centro de él le significó gol del Team Delgado contra México. Así es. En en el Mundial. En el Mundial. la Es nuestro gol eliminatoria histórico. es el jugador con La más goles en reacción de eliminatoria. Ulises de la Cruz fundamental cuando perdíamos con Paraguay, Ujú. que nos había hecho el gol Cabañas Claro. y estábamos perdiendo 2-0, y la jugada en el lateral, en el córner, para el triunfo con el gol del Team Delgado fue Ahora, Ulises. hay otros marcadores de punta derecho que no pueden ser olvidados. Por ejemplo, para mí Flavio Perlaza era hasta el momento en que llegó de la Cruz, era el mejor marcador derecho de la historia. Igual que Macías. Igual- Antes de exactamente. que aparezca Capurro era Es que Macías. también hay que dejar algo claro, Pocho. Nosotros hemos vivido, y digo nosotros porque suma mi generación, hemos vivido las mejores páginas de la historia del fútbol ecuatoriano en logros. Ya después en gustos de que este jugaba más, menos, pero en logros Ahora, es esta. hay otros, Luciano Macías, ¿cómo es? Alfonso Quijano, el King Quijano, King Quijano. mi tocayo, Alfonso Quijano, un tremendo marcador de punta.
Danes Coronel. Alfonso Quijano. Ahí está. El Alfonso Moletín. Danes Coronel. también. Danes Coronel fue un tremendo marcador de punta, pero fabuloso. Danes modernizó el puesto en esa dinámica que Ida tenía y para vuelta. hacer el ida y vuelta. Sí. Yo diría que Danes Coronel es Sí, un Pineda. sí. A mí me recuerda Sí, mucho. hasta por el estereotipo físico. A Danes Coronel, yo a Pineda cuando lo veo jugar lo recuerdo al difunto Danes Coronel. Pero se entraba mejor Dan. Se entraba mejor Danes. Si Bueno. Pineda no es tan centrador, es desbordador. Pero es que sí. no puede centrar bien porque todo le queda para la zurda y él no Así es es. zurdo, Sí, él es tiene que derecho, tiene que perfilar dar y demasiado. frenar y hacer para adentro. Chino, aprovechando que usted está hablando, todos de acuerdo con Ulises, de acuerdo con Capurro, ya antes Ceballos. Zaguero central por derecha. Mi zaguero central por derecha se llama Vicente Lecaro Coronel. Para mí el mejor central de todos los tiempos del fútbol ecuatoriano. Lecaro tiene algunos récords, Tuki, si no estoy mal. Bueno, Lecaro fue campeón desde que debutó con Barcelona. Ya Años campeón. 60. No, Lecaro Los comienza, 63. Lecaro comienza en un partido amistoso, debuta en un partido amistoso y luego se quedó con el puesto de Barcelona durante muchos años, hasta que se retiraron un poquito después del triunfo en La Plata, en abril del 71, fue el obligado. Y ahí hay una diferencia, porque hay muchos que se equivocan y lo consideran a Macías como central. Cuando nunca, Macías fue siempre lateral izquierdo, porque el otro central No, que jugaba... pero en Barcelona jugaban Quijano, Lecaro, Macías y Cortijo. Bustamante. Y Sí, Bustamante. Cortijo Bustamante, que Jugó puede también de cancelar. central por Claro, izquierda. pero Bustamante jugaba más como cuarto zaguero. Sí. Y otros compañeros de esa saga fueron Jair Simplicio de Sousa, Claro. Edison Saldivia, Con que eran Saldivia hicieron una centrales, dupla y formidable. Macías siempre Tuki, lateral. ¿usted está de acuerdo con Carlos Víctor? Vicente Lecaro, el mejor a mi juicio, sí. José Alberto, el primer caudillo líder defensivo que tuvo nuestro fútbol se llama Vicente. Ya, ahora, yo- Gran pegada y para los penales. el cobrador de penales. No rehuía la responsabilidad y Sí, se paraba sí, frente sin embargo, al se punto comió un fatal. penalti en una final de Aso Sí, Guayas con sí. Mayereyer. Pero mira, yo en este tema, en eso yo soy medio especial para hacer estas selecciones. Yo no me meto mucho en lo táctico de que por derecho o por izquierda. Yo más bien ahí elijo los dos mejores backs centrales Ok, para armar esto. Y para mí no hay la menor duda que son Iván Hurtado y Vicente Lecaro. Tal cual. Pero Lecaro por izquierda. No, es que por eso te digo, no Yo defino. tenía esa duda. Ya, es que- Y por eso tuve que coger No, uno de es los que dos, yo- Lecaro o Bambam. Yo más bien hablo Lecaro. de los dos mejores, porque para mí, y es algo que lo polemicé por interno la vez pasada con Carlos Galvez, al final de cuentas estos equipos históricos de todos los tipos no van a salir a jugar contra nadie. Es una excusa para decir estos son los mejores centrales, Y estos son los valorizar mejores a la gente volantes. que- Entonces que usted está bueno, como bueno, Fran bueno, Fútbol que no pone ningún número 5, sino No, puro es que por supuesto, o sea, no necesariamente tengo que poner un 5, puedo poner volantes que también Mira, cumplían funciones Ya, mixtas. estoy con el Pocho en esto. Estamos pasándola pero- súper bien. pero yo no estoy de acuerdo con Porque Pocho. lo primero que debimos definir al armar la alineación es con qué planteamiento Sí. jugamos. Ah, ¿El yo- 4-2-4 de antes, el 4-3-3 o el O el 4-4-2? 3-5-2. Entonces, va mi bien. idea es 4-4-2. Ya, Mi está idea, bien. porque Yo aparte lo ese es el tengo así, sistema que... 4-3-3. Pero mira, es que, con es que, respecto a lo Fabián, que dice Pocho, el 4-4-2 es lo Entonces que siempre debe hemos revisar usado. mi alineación con respecto 4-4-2. a lo que dice Pocho, para mí, 4-4-2 que lo incorporó Gradim cuando vino en su época. Ya, para yo hacer armé una pareja 4-3-3 y emulando lo que 4-4-2, se por hicieron si en el acaso. año 58 en Suecia. para mí la pareja ideal, considerando esta pareja central de uno por derecha y uno por izquierda, que se Lecaro y complementan. Olger yo tengo. Lecaro y Olger. Ah, me usted está también. cambiando, Me alegro, pero es que- me alegro. a ver, Lecaro y Olger. Pero es que yo escúcheme también una tengo. cosa, está bien, yo respeto todos los criterios, pero es que es absolutamente imposible que Iván Hurtado esté fuera. O sea, Iván Hurtado es el jugador con más presencia, 168. que no lo tiene nadie, creo que un mexicano tenía uno. Claudio Suárez. Ya, Claudio y Suárez. después, Tiene pero a nivel de 180 y Sudamérica pico. nadie ha jugado tanto con la selección. Ha sido campeón en el Ecuador y fuera del Ecuador. Mira, ha Pocho, sido el capitán de Ecuador en los dos mundiales. O sea, Iván esas cosas tienen que Hurtado fue un pesar. prodigio porque a los 15 Así años es. ya integró una selección que fue a jugar un sub-16. Escúcheme. Pero no era niño con Un bigote. sub-16 en Carabobo, Ojalá. Venezuela. Y luego jugó con edad de juvenil, jugó en Mar del Plata un preolímpico. Y ya con edad de juvenil, a los 20 años ya era Es titular. que de yo la siempre selección ecuatoriana trato, de fútbol. a ver, Para mí Iván Hurtado. yo sí trato de meter estas cosas muy objetivas O sea, Lecaro y Iván Hurtado. No. Iván Hurtado y Olger Quiñones. Ya. Ah, Yo para siempre, usted fue. ya, Bueno, yo siempre, ese- escucha, ese- yo esa es la dupla, esa es la llave central. yo siempre trato de meter estas cosas objetivas, porque eso es lo que fundamenta la trayectoria, es lo que fundamenta un jugador, porque al final de cuentas no estoy, al menos a manera personal, no estoy enfocando el jugador que más me gusta, sino el mejor. Entonces, en el mejor yo tengo que respaldarlo con título.
O sea, yo no puedo decir que el mejor tenista de todos los tiempos no es Federer o Nadal, que tiene la mayor cantidad de títulos, sino alguien que me gustaba cómo jugaba y que tiene 3 o 4 títulos. O sea, el mejor es el que más títulos tiene. Pero no Ahora, necesariamente. los míos como centrales, los que podrían estar en una segunda línea, Vicente Lecaro y Enrique Portillo. No, yo me voy con Enrique ya, yo me voy con. Hemos coincidido en los nombres. sí. Yo voy con Lecaro y con Bambán y obviamente Olger Quiñones seguro. Y el cuarto lo abro a una Chino, discusión. Yo no había otro yo no también muy bueno, desconozco los Jefferson nombres, Camacho. todos tienen su Ojo. valía, pero yo sí soy en eso muy posicional. O sea, yo quiero mi central derecho, y si hay dos buenísimos, debo escoger uno. Lecaro Bambán, escogí a Lecaro. Y el otro es lateral, el central izquierdo, que para mí lo es Jorge superaron Quiñones. ambos a Iván Hurtado. Por eso yo lo considero en mi segundo, que no fue un gran cabeceador Iván Hurtado. Y Pero sí lo fueron Lecaro le da Lecaro palo en y eso. Olga. Ya, pero si vamos por eso, tampoco Lecaro era muy rápido como era Iván Hurtado. Ah, Ahí está el complemento, la rapidez de Olga. No, es que no estoy haciendo jugar. Es que no los estoy haciendo jugar. Ustedes están armando un equipo de fútbol como que van a salir a jugar un partido y no es así. ¿Para qué va a correr Lecaro si Iván Olga le Hurtado corría todo? Era muy difícil en mano a mano A Iván que lo Hurtado, superen eso a no Iván nadie. Hurtado. Y a Olger Quiñones Jugó tampoco. rapidísimo, iba a las bandas. El único que lo superaba, porque le conocía la maña a Olger Quiñones, el amigo del señor y amigo mío y amigo de todos, que era Raúl Avilés. Ese ya Nunca se le caía para carajo. No, en Avilés tenía el secreto que decía que lo cogía contra perfil en el Entonces, momento. Ahí lo- Sí, a ver, eso le iba a decir. A ver, Capurro por izquierda, que Iván Hurtado, Ulises. Ulises por derecha y el otro central sería, entonces sumando todos. Pero a ver, Ya, vamos a la votación, pues. Bambán está. Bambán No, está. No, no, pues, a ver. Hay dos Y Lecaro. Lecaro, para mí es Bambán y No, Lecaro. para el Pocho es Lecaro Bambán. Sí, Lecaro Correcto, Bambán. ojo. Para usted. Para mí es Lecaro Olger. Para mí, Iván Olger. Para mí, Lecaro Olger. Entonces, saque el número. Lecaro Iván Hurtado, señores, va a ser. Entonces, porque tengo que hacer dirimir justamente Ya, entonces. ahí. Hasta ahorita va completo mi ¿Y ahí, nombre. y ahí qué tienes? Sacaste 3 Lecaros y 3 Bambán. Sí, ahí está, 3. O sea, lo único que sí no es indiscutible en el medio de esta No, dinámica. son 4, pues. es- Porque tú Lecaro Claro. 2. Lecaro. 3 y tú. Lecaro yo también lo Ya, y respeto. el O sea, otro. lo que yo he leído, lo que he visto, Y el Lecaro Bambán. es Bambán. Y el Bambán. Bambán. Bambán Aquí están con los 3 Olger. Bambán. Olger, Ya, Olger. Olger. Olger Bambán. Sí, Ajá. ha ganado Bambán Hurtado. Está linda. Está muy bien. Está linda. Para escoger los mediocampistas, yo he considerado, no sé si todos lo Déjalo, hicieron así, déjalo, pues. 5 clásicos, un segundo Claro. volante, uno por derecha y otro por izquierda Sí, para armar. Para mí, Más o menos en mi mente para- es 4-4-2. Es más, quiero adelantarme un poquito. Kevin, ¿nos puedes mostrar acá en la pantalla el 11 que había armado la redacción? Miren, este era el sistema que había armado la redacción de Estudio Fútbol. Por números lo pusieron Obregón, Antonio Valencia, Bolaños, Aguinaga y arriba Cabeza Mágica con el team. Pero bueno, ya lo vamos a discutir. Para tener un poquito de referencia, ese 11 que era Sí. más o menos el que tenía también Eso es más Antonio. o menos así. A ver, Volante. mejor volante central. O arranque usted, Pocho. Ya, es que como yo te dije, yo no me voy a meter mucho en que volante marca, nada. Para mí los 4 mejores volantes del fútbol ecuatoriano que están entre los 6 mejores jugadores de la historia del fútbol del Ecuador. Ok. Ya. Valencia no puede faltar. Tal Antonio cual, Valencia, tal con cual. toda la trayectoria internacional, 2 veces mundialista, en el primer mundial Sí, incluso algo fue más considerado relajo, el ya- mejor, ya quiere decir todo. el mejor juvenil, etc. Imposible que falte un hombre al que no se le da la dimensión que llegó a tener, que se llama Edison el Quinito Méndez. Méndez fue un jugador que a nivel de clubes de selección brilló, fue el que le tomó la posta a Guinaga en la segunda clasificación al Mundial. Con Liga de Quito fue el artífice de la El único Copa que tiene 3 Sudamericana. mundiales. El único que tiene 3 mundiales de fútbol. Fue el primer jugador importante del fútbol ecuatoriano en el fútbol europeo cuando fue a jugar a Holanda. Le Fue el sumo primero en otro. jugar una Champions. Nuestra primera victoria en la historia de los mundiales es con gol de Quinito Ya. Méndez. Además, es posible, Croacia. correcto. Ya, además, en a el tercer Croacia. partido. Otro, no lo estoy diciendo en el orden, sino que no puede faltar porque además es el segundo mejor jugador de la historia del fútbol ecuatoriano y el mejor jugador viviente del fútbol ecuatoriano, que se llama Alex Darío Aguinaga. O sea, eso es imposible de que falte. Y el cuarto lo dejo para los románticos, pero que a mí me encantaba, además que era mi amigo, pero por lo que se ha hablado también del pasado, porque hay que tomar de todos los tiempos, no puede faltar ahí Jorge Bolaños Carrasco. O sea, esos son mis Yo tengo Por mi eso yo estaba- cuarteto de volantes armados. A ver. Estamos hablando de 4-4-2, ¿no es Sí, cierto? sí, por- Yo por voy eso con yo sí les- Antonio Valencia por derecha, Ajá. Méndez Aguinaga por el centro y Jorge Bolaños por el otro lado. La misma Mire, mesa. a ver, aquí hay un detalle para escucharlo usted, Fabián. Para la las nueva 12 generación, y en el y me ataque encantaría que Spencer ustedes del lo expliquen, porque yo por mi padre he escuchado muchísimo el pibe Bolaños.
Pío Bolaños debe ser tranquilamente, Arqui y Fabián, el único que puede decir que es ídolo de Barcelona y de Emelec. Para mí, yo lo califico a él, nunca lo vi, pero lo califico como el ídolo del Te astillero. voy a decir algo Al que a lo Pío. mejor te va a desencantar. Para mí no fue ídolo ni de Melec ni de Barcelona. Fue No, un Fue admirado. excelente jugador, Admirado. admirado, reconocido, No pero fue que tú digas, ¿coincides conmigo, Pacho? En ninguno de los dos ojos, no es que te digo que fue más del uno y el otro. No era un en jugador que ninguno. despertaba pasión. No, exacto. No tenía eso. ¿Y por qué no despertaba pasión si era tan bueno? Es que para despertar pasión no necesita solamente ser bueno, sino que el estilo de él, en esa época no había tampoco tanta prensa, Claro, como hay ahora, tanto. Entonces, en La esa admiración, época, sí. La admiración sí, o sea, todo el mundo lo admiraba, pero no era una persona por la cual... De hecho, Emelec lo saca, a mi criterio, en un error que siempre se lo dije en la cara a Jorge Lazo, que era mi gran amigo. Ese tal vez fue el, Ya. que en paz descanse, el peor error de la carrera. Sí, tal pero vez de Jorge eh, Lazo. no salió una sola viuda a llorar por la salida de Jorge Bolaños. O sea, Ahora, Bueno, y era un jugador en fabuloso. relación a los... Yo voy a armar un 4-3-3. ok, está bien. Está en su Los derecho. tres volantes para mí, los tres volantes. Antonio Valencia, porque no puedo dejar afuera a Jorge Bolaños ni tampoco a Polo Carrera. Por eso hago tres. Antonio Valencia, Alex Aguinaga y Jorge Bolaños. Esos son los tres volantes para mí. Ok. Para usted, Tuki. Yo tengo 4 volantes. Ok. El volante de corte, para mí, el mejor que yo vi, ecuatoriano. El mejor extranjero que vi fue Henry Magri. El mejor, segundo, Alejandro Castillo. Un jugador extraordinario. Dos volantes Que se centrales. podía valer solito. Sí. Usted pone dos volantes para mí centrales. el mejor cinco. El complemento, Galo Vázquez, el mejor 8 en la historia del fútbol ecuatoriano. Y ahí adelante, Alex y Jorge Bolaños. Uno por un lado y otro por el otro. Usted no lo Esos pone, cuatro. usted no lo pone Antonio No, Valencia. para mí no fue superior a Galo Vázquez ni a Edson Méndez. Yo a Edson Méndez lo tengo en el segundo lugar. En mi caso particular, yo respetando la historia también, Méndez para mí, estoy con la explicación de Pocho, para mí Méndez, mi gusto particular, es mi jugador favorito en la historia de la selección Para mí, ecuatoriana de Méndez es uno de fútbol. los 5 mejores de todos los tiempos. Sí, sí, o sea, Méndez, le digo, Chino, a mi gusto, yo no he visto a alguien que defienda tan bien la camiseta de la selección ecuatoriana jamás, y Méndez en el campeonato lo rompió siempre. Antonio Valencia, obviamente no tengo que explicar lo que es Antonio, Alex Aguinaga, y yo también le pongo a segundo a Alejandro Castillo, porque trato de que sea un poquito real la Lo vas a alineación. dejar afuera Bolaños. Con el, Tengo que acompañarte a la casa, porque Me da donde tu pu- papá se entere, me da si era el hermano del alma. Por eso yo sé. Bolaños, es que aquí hay, por ejemplo, posibilidades de ponerlos, porque hay un ejemplo de que los grandes jugadores sí pueden hacer el gran equipo. El Brasil del 70, Correcto. cuando todos eran 10, Rivellino, Tostado, Gerson, Pelé y Jairzinho. Además que en ese equipo también juegan Bolaños y Polo Carrera. Además que Aguinaga era mixto, Valencia Sí, siempre fue sí, mixto. claro. Y ojo, Valencia fue mixto en lo vertical y en lo transversal, porque Valencia comenzó como número 5, Claro, era como así. volante central. Ahí el único que era acomodado a como era en esa época también el hecho de que Ahora, si no vamos a marcaba hacer- era Bolaños. Pero los Vamos a otros hacer eran- un doble 5. Yo, por ejemplo, tengo también dentro de mis preferencias a Alfonso Obregón. Sí. Alfonso que Obregón la es redacción lo ponía tremendo ahí jugador. por los números. Alfonso Tremendo Obregón, jugador. Obregón fue campeón de Sí. América, fue parte de selecciones, fue mundialista. O sea, Obregón, pero- Obregón. otro tipo de 5, pero era excelente. yo sí quiero mencionar otros volantes, ¿no? Sí. Comparto plenamente con Antuco. Segundo, Alejandro Castillo, para mí como 5, ya en la Sí. especialización de 5, es el mejor 5 que ha dado el fútbol ecuatoriano. No podemos tampoco dejar afuera por el temperamento y por lo importante Ya sé, que fue en la sí, eliminatoria del 2002 a Edwin Tenorio, los Edwin huevos del Tenorio. Ecuador. pero Ya, pero los huevos del Ecuador. los huevos del Ecuador. Pero sabes una cosa, no solamente por ese gesto, o sea, Tenorio era un tipo... Yo Ah, siempre he dicho una en la cosa. cancha lo mira, reflejaba todo. En el fútbol, nosotros siempre admiramos a los 10. ¿Mm? Ya, y generalmente siempre nos inclinamos a que los 10 son los mejores jugadores del planeta o de la historia. Pero siempre yo he dicho una cosa, que para que todo gran 10 necesita al lado un gran obrero y un gran guardaespaldas. Y, a ver, Maradona tenía a Batista que pegaba y a A Justi y Burruchaga tenía. Ayute Burruchaga y a Enrique, que Sí. eran los obreros. Claro. Cruyff jugaba al lado de Neskens y del Ajá. otro, del salvaje ese que pegaba durísimo en Holanda. O sea, siempre se necesita un guardaespaldas. Entonces, para que los 10 luzcan, necesitas el que barre atrás. Entonces, Edwin Neskens, Tenorio, Otro también era el central, Kroll, también Ah, era un tremendo oiga, jugador. a mí me gustó, Y- para que vaya este Tuki, a mí me encantó, por ejemplo, que en estos 11 históricos que armó la France Football, que lo pongan Neskens.
Porque lo están respetando un tipo de... como Ahora, ese de lugar los volantes que yo fundamental. quiero admirar, segundo Alejandro Castillo, ya en un orden para poner otros 4, Polo Carrera no puede faltar ahí. A nivel de lo que dio en el fútbol ecuatoriano, es imposible dejar a José Volter Cielito Por Villafuerte. supuesto. Lo de Villafuerte, Sí, Villafuerte era un Oye, jugador y había otro extraordinario. también con una gran clase, Era la con una gran guitarra de esa época, categoría. era el completísimo. Carlos completo, Torres todos los Garcés. Palillo. Carlos Torres Garcés Palillo No Torres. se pueden lo lleva olvidar a del- Perdomo a Nacional y jugaba de extremo derecho. Y luego lo ubican en el puesto en donde él brilló, que fue número 10. y no se puede olvidar del volante más goleador en la historia del fútbol ecuatoriano, Hamilton Cubin. Hamilton Cubin, que fue un 150 Sí, han tremendo habido volante. buenos, Ya, talentosos. Galo Vázquez, que ya lo Y mencionó vamos más Antuco, atrás con Galo Carlitos Pulido, Re- que acaba de fallecer. Galo Pulido, que Y acaba de más fallecer. atrás, más atrás, Pocho, Jem Rivadeneira, el futbolista que jugaba con Frac, Leonardo que Palacio. lamentablemente se fue, y Leonardo Palacio Oye, se ¿y fue dónde dejas a tempranito. Carlos René Ron, el 7 pulmones del Ajá. fútbol ecuatoriano? Bueno, Exactamente, pero han para, habido muy para buenos pasar jugadores. a limpio chino, Méndez, Antonio Valencia, Alex Aguinaga Y y, Jorge Pide Bolaños. Bolaños. Sí. Y lo que habría que definir es Valencia y Méndez. Claro, que de todas formas tienen... Tú estás con Valencia, tienen sí, Valencia otros. Méndez, Yo los dos. también, Valencia para Méndez. mí también, o sea, Ya, yo a Méndez Valencia. lo adoro, no puede no estar, pero usted tenía otros nombres. No, yo yo, pero ya, ese- ya perdieron que son Ya, Castillo y Vázquez. ¿cuál es el Claro. medio campo? El mediocampo entonces es Antonio Valencia, Edison Méndez, Alex Aguinaga y Polo Lo único que y digo, el ustedes como señor Jorge técnicos Bolaños. tienen poco futuro con ese medio campo, pero bueno, El show, a ver, y arriba, Ahí hay duda. digo que empiece Fabián. Yo había hecho un 4-3-3 porque no puedo dejar afuera, por ejemplo, ni a Bolaños ni a Polo Carrera. Ok. Y pongo a Polo Carrera detrás de Spencer y de Tim Delgado. Spencer y Ese Tim- es un tridente para mí. Es siquiera discutible esos dos, No, Carlosito. no es- Para mí Spencer y Tim Delgado en mi 4-4-2. En cualquier forma que se juegue, son el número 1 y el número 3 del fútbol ecuatoriano. O sea, ¿Cuál es el 2 en el medio? Alex Aguinaga. Alex Aguinaga. Alberto Spencer es, pero o sea, no hay ni siquiera que discutir, ni siquiera perder tiempo explicando lo que fue Spencer. Spencer fue lo máximo. No, pero quiero que lo explique. Bueno, porque la Spen- gente a ver, la verdad, Spencer, no sabe mucho. 3 veces campeón de la Copa Libertadores y figura máxima del mejor 56 Peñarol de la goles de historia. Copa A ver, en Libertadores. la época en que Spencer jugaba en el Peñarol era el equipo más importante del planeta, como decía hoy día el Barcelona de España, el Real Madrid. Junto con el Santos de Pelé, eran los cuadros representativos de Sudamérica. Pero incluso en los duelos, Peñarol se imponía al Santos. O sea, en esa época en que, en ese lustro, en esos primeros 6 años, entre el 60 y el 66, que Spencer ganó 3 Copas Libertadores, Pelé pudo ganar solamente 2 con el Santos. Sí, ganó 3 y 2 intercontinentales. Spencer ganó 2 intercontinentales, el segundo goleador. Y con de goles de él. Ya. Es el segundo goleador de golazos. intercontinentales después de Pelé, ganando 2 Copas Intercontinentales. Es el máximo goleador de todos los tiempos de la Copa Libertadores de América. O sea, la trayectoria de Alberto Spencer es absolutamente imposible de ser cuestionada en lo más mínimo. Y el otro es el Tim Delgado. El Tim Delgado es el delantero más importante para la selección ecuatoriana de fútbol de la Porque historia. además en los goles, y nosotros, por ejemplo, con Tuki, que siempre hablamos de números, ahorita Ender Valencia sí es el goleador histórico, pero por muchos amistosos. En partidos oficiales no existe un Es que hay- jugador, y que me arriesgo, Pocho, a decir, creo que el Tim Delgado debe ser el jugador más importante de la historia de Ecuador Para en la selección, eliminatorias. para la selección, Pero sin duda pero alguna. sin duda alguna, Sin duda alguna. al punto que el Team Delgado tiene un récord. Es el único jugador en 4 eliminatorias que le marcó a los 9 países de Sudamérica en eliminatorias. Tremendo. Ya. Que definió partidos en la En casa y eliminatoria del afuera. 2002. En casa y afuera. En casa y afuera, Sí, el partido con Brasil que lo transmitimos, los partidos con Perú, los partidos con Paraguay que íbamos perdiendo 1-0 y le viramos 2. Fue el jugador en hacer el primer gol en la Copa del Mundo para Ecuador. Es el goleador de los mundiales junto a Ender En Valencia. Alemania con 3. también hizo goles. Así es, o sea, Mundialazo. a ver, a nivel internacional, a nivel local, fue campeón con Nacional, fue campeón con Barcelona, fue clave para que Barcelona llegue a la segunda final de Copa Libertadores de América. Y a nivel internacional fue tercero del mundo con Necaxa, fue goleador con el Cruz Azul, me parece, del fútbol mexicano, y fue también campeón en el fútbol mexicano. O sea, la trayectoria de Agustín Delgado es absolutamente indiscutible e incomparable después de Spencer. Tuki. Yo, a ver, yo como siempre digo, yo me baso en la calidad que tenían. Yo por eso los mejores delanteros centrales que vi en mi vida, Alberto Spencer, uno, que no solamente era un gran goleador, era un gran jugador, sabía mucho con la pelota. El otro, Carlos Alberto Raffo. Y mi 11 suplentes, y si los tengo, Agustín Delgado y Ender Valencia. Para usted, Fabián, yo quisiera que usted... Agustín y Alberto Spencer. Por ejemplo, y cuando yo decía esto del jugador más importante en eliminatorias, que es el team, ¿usted está de acuerdo o no? Del team, verlo como el más importante de Ecuador en eliminatorias. Eliminatorias, claro. Esto, Los números lo dicen.
Y mira que Claro que sí, pues José, sí, los goles de él los han llevado a los mundiales. A los mundiales. si hay tan buenos jugadores, mira que estamos Es que- dejando es que- afuera es que- uno. es que Es ¿sabe qué? importante, Caviedes. Pero- Jaime Iván Pero Caviedes. su inconstancia y irregularidad. Sí, lo pero sacó goleador de- mundial en determinado momento y jugador clave también en el primer proceso con Bolillo Es que Gómez. sabe que Chino, porque quiero recalcar lo del team. Y marcó en el Mundial de Alemania. Porque siento que no se lo valora tanto el team. O sea, cuando la gente habla de la selección, siempre hablan directamente, obviamente, de Aguinaga, se habla de Ceballos, pero creo que no se habla lo José que se debe Alberto, hablar en del este team. país, una vez que se retira un deportista, ya nadie habla de él. Ese es el problema de este país, que Es muy aquí no justo. se valora la historia. Aquí todo es presentismo. Ya se retiró alguien de la actividad, te fuiste, nunca más te Un conocí. terrible delantero, sabía jugar de espaldas Oye, a los defensores. El pase que le hace después del borde de Ulises, tirando al medio en el semicírculo, juega de espaldas ante los defensores brasileños. El uno era Lucio, el otro era Roque Junior, y se la pone a Méndez, y Méndez pega el Pega. tremendo balazo abajo y lo derrota a Dida cuando le ganamos Oye, otro- 1-0. Esa era la forma de jugar del team. Hubo- Era un jugador de equipo. Hubo otros delanteros importantes, pero que lamentablemente, por ejemplo, ¿cuál fue el lunar de Estupiñán? Que era un tremendo delantero, fue tremendo, fue ídolo en el fútbol mexicano. El problema es que nunca tuvo la predisposición de vestir la camiseta nacional. Después de su primera participación, cuando todavía jugaba en el Nacional, se fue a México y no regresó nunca más a jugar por la selección. Para la gente que no sepa, ahí está tu opinión, fue Alex Aguinaga antes de Alex Aguinaga en México. Claro. Fue así Claro. de importante. Tantos Fue el que abrió la puerta, fue el que abrió la puerta. Campeón en México Era- en 1976, en Era- Toluca. Era un extraordinario centrodelantero. Jugó en el Toluca, jugó en el América, jugó en Atletas Campesinos, y en esa época lo quiso comprar Boca Juniors, pero los mexicanos, que eran más fuertes, Claro, tenía billete. ¿no? Tenían mucho más dinero, lo retuvieron porque se lo quiso llevar Boca en su mejor Fue momento. campeón también internamericano con América, ganando También, una final pero- a Boca Juniors. Pero También. su mancha fue de que nunca estuvo predispuesto para jugar por la selección. De ahí otro, no solamente podemos hablar de centrodelanteros, hay que ponderar lo que fue en su momento el Chanfle Muñoz, el jugador con mejor disparo de la historia del fútbol ecuatoriano y posiblemente de los mejores del planeta en la historia del fútbol. Tenía un tiro que era un tiro muy natural, porque los pies de Muñoz ayudaban para que saque esos chanfles que sacaba. Tenemos que hablar de Muñoz, tenemos que hablar de Carlitos Muñoz ¿Tú Martínez, te acuerdas tenemos que quién hablar enseñó a de patear a Chanfle Muñoz? Gradín. No, No, Nivaldo. Nivaldo. Nivaldo Peixoto. Pero es que cuentan, no sé si es Sí. leyenda urbana, porque así trabajaban antes los grandes maestros, que Gradín, en la época de invierno, en que el agua se estancaba en las canchas de esa época, que lo hacía patear sin zapato y en pozas de agua, incluso con esas pelotas de cuero, que pateando con zapato dolía el pie, imagínate sin zapato. Pesaban más que el matrimonio esos Uy, dolores. chica, era una Oiga. cosa terrible. Oiga, Chino, quiero escucharlo de otros 9, porque El Spencer... Tanque Hurtado no lo deje El Tanque también. Hurtado. El Tanque También. Hurtado vistió muchas camisetas y donde fue, primero dejó la impresión de gran profesional. Así es. En eso destaco yo de Eduardo Hurtado. sí. Estuvo en Colo-Colo, en el Hibernian, estuvo en Argentinos Juniors, bueno, en la MLS, en el Galaxy, está en el equipo de oro No, no, de todos los es más, tiempos. Otro gran siempre lo delantero, recuerdo. Enrique Raimondi. Enrique Raimundo. Raimundo. Pereque Lazo, que Pereque brilló en el Lazo. fútbol chileno. Exactamente. Lo que pasa es que Benítez- estos son los 9 que más podemos mencionar. Mire, Hermen El resto no Benítez es tuvieron goleador trascendencia acumulado. y Eso además yo le iba a decir. tuvimos una época en que teníamos que naturalizar el número Así es, 9. Lisiardi. Entonces estos son los ecuatorianos. Oye, Hermen Benítez. Habla de la Pantera, correcto. Hermen Benítez, Hermen- Hermen y su hijo hay que hablar. Sí. Hermen Benítez es el goleador acumulado de los campeonatos nacionales. O sea, 191. Mira, si han habido también extremos buenos, Fabián Pasimiño, Fernando Valdeón. Fernando Valdeón, un extremo derecho, pero Tito Larrea. espectacular. Tito Larrea, puntero zurdo. Gonzalo Pozo, más antes. Gonzalo Poncho Claro. más antes, por Oiga. eso el estadio lleva su nombre. No, O sea, hemos tenido para armar 4 o 5 selecciones Claro. y buenas. Pero son malos técnicos ustedes para armar equipo. Ay, usted que habla Mario de eso, Tenorio. Mario Maravilla Mario Tenorio también. Tenorio. por ejemplo, tal vez no está a la altura de estos en la historia, pero para mí siempre tendrá un espacio muy especial el Cuchillo Fernández. El Cuchillo Cuchillo Fernández es Fernández. un tipo que en la selección ecuatoriana de fútbol moderna, Aunque nos cuesta mundialista, reconocer, la fue turbina también fue buen delantero. La turbina que era delantero. Sí, fue bueno. Oiga tú, que mejor técnico, usted que habla de técnico, porque El a mí en mejor la mente se me técnico. viene don Jorge Lazo, don Ernesto Guerra. Yo no tengo dudas ahí de los mejores que yo pude. Pero a nivel de nacional e internacional habría que elegir. Claro, o sea, Sí, técnico. pero que bueno, lo que- Para mí hubo 2 grandes. Para mí, Fernando Paternoster el mejor. Paternoster, del fútbol Para, ecuatoriano. para mí el Del mejor. fútbol ecuatoriano me quedo yo con Ernesto Guerra y con Héctor Morales. que Ya, parece. yo me quedo con Ernesto Guerra Galarza, que para Sí, mí sí. es el símbolo de lo Tiene- que es un técnico ganador. Tiene un libro Ganador. espectacular Y yo del quiero- fútbol ecuatoriano. Y yo Ernesto. quiero, como técnico internacional, no lo acompañaron los resultados, pero después se dieron gracias a su trabajo. Yo no puedo olvidar a Dusan Draskovic.
Fue el gran sembró. diseñador. Es el Fue que sembró. Fue el que nos cambió todo. Nosotros teníamos una mentalidad perdedora. Dusan era exagerado. ¿Te acuerdas que decía fulano al Real Madrid? Sí. Al arquero Ramírez lo llevó y decía que era mejor que Walter Senga. O sea, pero con ese concepto le metió en la cabeza al jugador Mentalidad ecuatoriano ganadora. de que podía salir adelante y que podía enfrentar a cualquiera. Él es el que Revolucionó Sí. tácticamente. Él cambia el 4-2-4, 4-4-2, todo y comienza a jugar con línea de 3, con hiperpolación en la media A Carlos cancha. Muñoz lo hizo carrilero. Lo hizo carrilero. Escúchame, y lo Exactamente, más siendo importante, delantero. y lo más importante, fue el primer técnico en hacer predominar la parte física, igualarla con la parte técnica. Y ojo, no era un tipo que trabajaba haciendo subir montañas ni nada. Su esquema de trabajo era siempre con pelota en movimiento, pero él fortaleció mucho la parte física. Miraba mucho los biotipos, que el jugador sea rápido, que el jugador salte mucho. Entonces, todos esos conceptos al final fueron fundamentales para que el fútbol ecuatoriano, después de Dusan, comience a cosechar lo que él sembró. Ahora no hay que dejarlo de lado a Bolillo Gómez. Tampoco. Bolillo Gómez Merece fue su- fundamental porque él rompió todos los esquemas y pudimos al fin sacarnos, como se Tengo dice, dos. la mufa de que no Tener al podíamos mundial. ir al Mundial. Dos técnicos nacionales, un nacional y un extranjero. El nacional, Ernesto Guerra. Ernesto Guerra fue un símbolo, un hombre que marcó una época y está en la historia de nuestras selecciones. Y en los extranjeros, para mí el que cambia esto, yo sé que Dusan sentó bases, pero el que le da ese impulso ya ganador a Ecuador y con resultados es el Bolillo Gómez. El Oiga. Bolillo. Y no podemos olvidar tampoco al Patón Bausa. Sí, obvio. Gana una Copa Patón. Libertadores, ganó una Claro, Recopa, por ganó supuesto. dos O campeonatos sea, han habido nacionales. técnicos muy buenos. El caso, por ejemplo, de Jorge Fossati, que también está en la historia del fútbol Claro. ecuatoriano, campeón con Liga y campeón El de Mandrake de Vieira una con Recopa, Barcelona. sí, Fue 3 veces sudamericana. campeón Sí, con Barcelona, algo que nadie Miguel más lo ha Brindisi, que llegó a una final con Barcelona logrado. Claro, en el año 90. también muy Algo importante. impensado que llegue un equipo ecuatoriano a jugar una final de Libertadores. El propio profe Repeto hizo una final de Libertadores, ha sido Muy campeón con meritorio, Liga. muy meritorio. Bueno, y ahora Ramírez que se nos fue, Ramírez, que también entra también también pega su en juego. ese Entonces, selecto ¿cómo queda club. la delantera ideal? Bueno, la delantera es Spencer con Tim Delgado, poco Acerté en discutible. los 11. Está ahí, impuso condiciones, Pocho. Oiga, Hemos Tuti, coincidido. quiero que arranque usted. Su jugador favorito del fútbol ecuatoriano. Uno. Jugador favorito, puede ser ¿Cuál? No, uno de la historia. o sea, nacional, para mí Jorge Bolaños Carrasco, Jorge porque Bolaños. lamentablemente Spencer jugó poco acá. ok. Pero es del fútbol ecuatoriano, No, no, pero es sí. el fútbol. Ah, bueno, Alberto Spencer. Alberto Spencer, indudablemente. Alberto Spencer. Sin dudas. El número uno. Sin dudas. Alberto Para usted, Spencer. para usted, Chico. Alberto Spencer, indiscutible. Por largo. Uf, Sí, Hola. no, larguísimo. Bueno, señores, creo que la pasamos bien, ¿no? Encantado. ¿Cuánto tiempo hicimos la grabación? ¿Cuánto tiempo duró para saber? Porque creo que el tiempo nos pasó volando. 42 minutos. Les quité mucho tiempo. Esperemos Perdón. la producción que nos inviten al ceviche. Porque Correcto, correcto. Por favor. Fabián, muchas gracias. a ustedes, gracias. Un Tuki, placer. un muchas placer. gracias. Gracias a ustedes. Pocho, gracias por acompañarnos. Por Chinito, todo el mundo. Gracias por todo, la pasamos bien. un abrazo grande. Eterno agradecimiento a Conauto que nos ha facilitado todos los fierros. Gracias a la gente de Jabalino, Eduardo Palacios por la confianza. Y bueno, esperemos de esto y más hacer muchas cosas chéveres con Estudio Fútbol. Un abrazo grande. Chao.